Departamento Colón para hablar sobre lo que es el bosque pequeño. ¿Qué es el bosque pequeño? La innovadora vivienda bioeficiente, entre otras cuestiones muy particulares que hay por allí. Y para hablar un poco de qué trata esto, qué es esto, cómo se construye, bueno, para hablar sobre el proyecto, lo tenemos a quien está allí, precisamente detrás de todo esto, el ingeniero Fernando Raffo, a quien saludo primeramente. Fernando, buen día. Mauricio Jacob de Canal 6 te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Mauricio. Muy bien. Bueno, gracias por la atención, gracias por estar con nosotros. Fernando, bueno, primeramente, a ver, corregime la pronunciación, ¿es Colonia Hugues o cómo se dice? Colonia Hugues. Colonia Hugues. En realidad es francés, el apellido está mal puesto en la ruta, está con H, está en inglés, pero Luis Hugues, el que trazó la colonia, bueno, era francés. Bien. Bueno, ¿qué es una vivienda bioeficiente y cómo se conforma desde la base? Contanos un poco cómo es. Bueno, básicamente esto ya tiene varios años, en aquel momento no estaba tan difundido el tema de la construcción de viviendas ecológicas, bioclimáticas. Bueno, ahora hay muchos colegas, muchos profesionales que construyen en tierra, como ustedes sabrán. Y en aquel momento fue tratar de construir y replicar un poco, tomando en cuenta algunos criterios de base, como para hacer una vivienda que tenga bajo consumo energético y bueno, y que tenga un diseño bioclimático. En realidad, son varias cosas las que conforman justamente este concepto. Primero, bueno, se tuvo que buscar los antecedentes de la zona, digamos, cómo habían construido los primeros colonos, porque muchas de las respuestas que yo estaba buscando en ese momento era justamente ver cómo se las habían arreglado en aquella época. Estamos hablando de fines del siglo XIX, cómo habían construido, con qué materiales, porque también vinieron con Europa con una forma de hacer las cosas, pero los materiales habían cambiado y lógicamente no tenían oportunidad de traerlos de otro lado, y a su vez las condiciones climáticas, que es el otro punto a donde yo voy a vivir, también son importantes. No puedo hacer una casa alpina en Entre Ríos, no es que no pueda, las hay, pero no debo porque acá no tenemos nieve. Entonces justamente estas cosas que decimos, bueno, ¿cuáles son nuestros condicionantes climáticos? Básicamente es el calor y la humedad, por las precipitaciones, ¿no? Eso era lo habitual. Ahora cambia un poco el clima, otros bueno, en función al clima, al lugar donde yo me instalo, tengo que buscar los materiales, el criterio que elegí para hacer esta vivienda, que es la vivienda familiar que habito, digamos, donde estoy ahora. Bueno, fue justamente traer los materiales a no más de 30 kilómetros de distancia, los materiales pesados. ¿Para qué? Para bajar la huella de carbono del transporte. El otro punto fue el tema del el reuso de materiales, o sea, materiales que ya habían cumplido su vida útil, pasaron a formar parte de la vivienda, y más adelante pasaron a formar parte también de todos los otros proyectos productivos, ¿no? Eso también uno lista materiales con qué va a construir, y dice, bueno, si puedo elegir, elijo que sean materiales de reuso. Y después el reciclado, lógicamente, materiales que tengan en sus componentes, bueno, materiales que ya cumplieron su vida útil, se han trabajado, que es eso, como las chapas de Tetra Pak, por ejemplo, o bueno, en este caso una casa de vivienda de aberturas, que ya eran aberturas viejas que fueron recicladas para volver a formar parte de la vivienda. O sea, cosas que ya cumplieron su ciclo de vida, como se dice, y en vez de ser desechadas se pueden llegar a reusar. Hola. A ver, Fernando, si lo tenemos por ahí. Bueno, ya vamos a renovar el contacto mientras vemos algunas fotos. Ahí lo tenemos. Fernando, ¿nos escuchás? ¿Nos escuchás? Sí, te escucho. Sí, 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 perfecto. perfectamente. Estamos viendo imágenes mientras dialogamos contigo. ¿Se utiliza también elementos de reciclado en lo que tiene que ver con los cimientos, en la estructura misma de la casa? No, en los cimientos lo que sí usamos fue básicamente, como te decía, de las viviendas antiguas, zapatas corridas, que son una forma de construir cimentaciones como las que se usaba antes. Ahora se cambió eso, y bueno, lo que se ganó en eso fue usar materiales en masa como la arena y la brosa, que acá están cerca las canteras, y usamos comparativa mucho menos cemento que las zapatas actuales, y se adecúan mejor a este tipo de suelo que tenemos aquí, que son arcillas expansivas, digamos. Entonces, bueno, Claro. eso fue un poco de ver cómo se hacía antes, tratar de replicarlo con la tecnología. Después en la estructura sí se usó estructura de madera. La casa tiene mucha madera, el principal costo, por más que se vea sólida porque las paredes son anchas, es todo madera. También tenemos bosques implantados muy cerca, así que también la idea era usar la madera, y a su vez la huella de carbono
y el dióxido de carbono que captó esa madera durante toda su vida también suman a lo que tiene que ver el cambio climático. Y bueno, y también tener en cuenta el entorno donde construyo, ¿no? Eso también es fundamental. O sea, primera parte fue la construcción de una casa, después se amplió la casa, se mejoró las técnicas constructivas, porque esto, lógicamente, al hacer una prueba, hubo muchas cosas que salieron mal. El tema es cuando las cosas salen mal, saber el por qué y corregirlas. Y tuve la oportunidad de hacer una segunda vivienda, que bueno, esa salió mejor, lógicamente. Cambiamos algunas cuestiones constructivas de cómo hacer las cosas, pero no el concepto, digamos. El concepto siempre se mantuvo igual. Y bueno, y se tuvo éxito en cuanto a tratar de lograr una casa que sea confortable para el verano, que sea fresca. No tenemos aire acondicionado, pero lo pasamos bien, digamos. Y bueno, y esto lógicamente hay mucho para hacer, y bueno, y celebro que ahora haya mucha gente que hace estas cosas. Ya te digo, en ese momento venían todos a ver la casa, al principio estaba lindo, ya después era como decir, bueno, pero a largo plazo ya esto, ya hace más de 14 años que vivimos, bueno, ha resultado una experiencia positiva. Básicamente que hay un aprendizaje, ¿no?, en todo este camino. Decía Fernando justamente el tema de estamos frescos, en verano la pasamos bien. Bueno, tiene un sistema de refrigeración también la casa, ¿no? Contanos un poco en qué consiste. Ese sistema se llama tubo canadiense, es un sistema que se usa mucho, es un ducto que va por bajo tierra. Recordemos que la tierra a pocos centímetros, 30, 40 centímetros, ya tiene 15, 18 grados todo el año, es como el agua del pozo. Entonces es una manera que se llama ahora geotermia, de aprovechar justamente esta inercia térmica del suelo o del agua y hacer pasar el aire por este ducto para que se enfríe. Eso se hizo al principio también y funcionó muy bien con un forzador de aire. El tubo tiene 17 metros más o menos de largo por 1 metro de profundidad. Y bueno, el tema es que justamente según las condiciones climáticas el aire sale fresco, ahí estamos viendo el tubo, pero también absorbe mucha humedad. Y justamente el confort en una vivienda es una composición de la temperatura y la humedad. Yo, por más que tenga 20 grados, pero tengo 80% de humedad adentro, no me voy a sentir cómodo. Entonces, depende del tiempo del año, este túnel cumple funciones muy interesantes en manejar la temperatura, también en el invierno. La temperatura en el invierno también te sirve pasarla por abajo de tierra, pero hay que ver el tema de la humedad. Ahora, todas estas cosas por sí solo no alcanzan si no las vas combinando con el diseño bioclimático y la tecnología. En casa hay paneles fotovoltaicos de 2017, un calefón solar, o sea, no le escapé a usar la tecnología en pos de mejorar estas condiciones, ¿no? Y bueno, también iluminación natural. A ver, son cosas no muy complejas de adecuar la orientación de la casa, dónde van las habitaciones, saber cuáles son los vientos predominantes para generar las ventilaciones cruzadas. O sea, muchas de las cosas que se hacían antes, por eso te digo, ¿por qué miré las construcciones antiguas? Porque no había aire acondicionado ni energía eléctrica, entonces tenías que... Ahí se nos fue de vuelta, Fernando. Tenemos ahí unos inconvenientes en la comunicación. Ahí está Fernando, ¿sí? ¿Los tenés? Sí. Ahí está, perfecto. Sí, los tengo. Perfecto. Bien, te veníamos escuchando precisamente respecto a esto de tener y analizar minuciosamente cuestiones que tienen que ver con el ambiente y basándose en los antepasados para organizar la estructura, la infraestructura de la vivienda. ¿Es la única? ¿Cuántas viviendas tenemos por allí de estas características? Y pregunto si el proyecto también ha sido captado por otras localidades. Sabemos que tuviste visita de municipios de aquí de la zona, de la región. Contanos al respecto de eso. Sí, bueno, yo construí en ese momento 3 viviendas con distintas formas. Fueron todos acá como en el barrio, digamos, cerca de Colonia Urdes. Y después, bueno, hay muchos profesionales a partir del año, esto fue en 2008, 2009, 2010, 2014. A partir de 2015 en adelante, la construcción en tierra, que se llama, la bioconstrucción, despegó. Y hay un montón de profesionales con un montón de proyectos acá en la zona con construcciones en tierra. Yo no es lo que hice justamente. Yo después de la casa me dediqué a la producción más de agroecológica, a otro proyecto con las mismas ideas. Pero bueno, esto está y lo he medido, que eso sí, por mi formación, digamos, las cosas que he hecho las he medido, las he analizado. Y bueno, hace poquitos días vino la gente de Cerrito a ver justamente el ducto de aire, ya que el municipio hizo una estructura y tenía ganas de probar todas estas tecnologías como para que sea también de divulgación. Y bueno, estuvimos viendo los pros y los contras de cada cosa. Y bueno, la verdad que fue una visita muy linda. Y la idea también de todo el aprendizaje de esto es un poco compartir, por eso con gusto pude decirme charlar con ustedes hoy. Y la idea es que todos estos años hemos estado haciendo cosas y bueno, yo creo que es el momento ya de todo lo hecho, empezar un poco
a difundirlo, a divulgarlo para que la gente pueda ver y sacar sus conclusiones y bueno, y replicar lo que le sirva, ¿no? Lógicamente las ideas y puntos de partida de cada persona por ahí cambian y lo que sirve para este lugar tal vez no sirve para los otros, pero sí el concepto. Y la verdad que en ese punto es exitoso y también uno se va recargando, digamos, de compartir estas cosas. O sea, el objetivo siempre fue eso, más allá que es un proyecto familiar de vida, también estas pruebas, esta innovación, esta forma de hacer las cosas, también está bueno que se comparta y bueno, que haya cada vez más gente que haga este tipo de cosas. Recién señalaste que estás también abocado a otro tipo de proyecto, puede ser el mismo el tema de la producción de alimentos agroecológicos y quería saber un poco de en qué se trata porque también vemos allí las imágenes con árboles frutales, con cosechas, todo lo que rodea por allí a la vivienda. ¿En qué andás en ese sentido, Fernando? Bueno, justamente una vez de hecho la vivienda, nosotros tenemos 2 hectáreas y elegimos vivir acá porque era un parche bosque nativo, la verdad con árboles muy lindos. Y bueno, la idea fue integrar y hacer sustentable el proyecto en cuanto a poder producir también en este ambiente, con un criterio, lógicamente, de determinar cuáles eran los ambientes que se iba a preservar, pero no dejarlo tipo un parque nacional, sino tratar justamente de ver cómo podíamos intervenir de una manera armoniosa. Y bueno, y empezamos la producción de distintas frutas, por ejemplo, estas son las manzanas, que son de origen brasilero, que se plantó el INTA Federal. Tenemos una espaldera que ya el año pasado ya producimos 1000 kilos, con la idea de producir 10.000. Y bueno, esto está combinado también con frambuesas y también está combinado con abejas, porque de cada 100 flores de manzana, que 80 sean frutas, depende de las abejas. Así que bueno, cuando empezás a trabajar en esto, o sea, no químicos, lógicamente, y tratar de trabajar con todo lo que tiene que ver con agroecología, con otro tipo de tecnologías, tenés que empezar a combinar cosas. Sí, bueno, y con el objetivo de que al monte que tenemos nativo ir potenciándolo. También, bueno, todo el uso del agua, el agua que se usa para regar todos estos cultivos, agua de reuso, se junta agua de lluvia, ya sea en una laguna como la que ves ahí, que se generó también un ambiente para la biodiversidad. También hay un proyecto de cría de peces ornamentales para reusar el agua, justamente, renovás el agua de los peces y pones a regar parte de otra huerta. Lógicamente que la casa también capta agua de lluvia, también para riego, o sea, en la casa vas a encontrar un montón de tanques que el agua que sale del pozo no se usa una sola vez. O sea, se usa lógicamente una sola vez para el agua de consumo, el agua sanitaria, pero después para el riego no se riega con el agua del pozo. Pasa por otro lado y después va a las plantas, digamos. Es justamente mucho mejor para las plantas. Bueno, y todo esto también, hacer el compostaje, yo trabajo en mi tarea profesional con estas cosas. Y bueno, también incorporar tecnología, hay una tecnología japonesa que se utiliza para mejorar el suelo, digamos, no solamente es las cuestiones de antes, sino también que hoy tenemos acceso a tecnología que también hay que saber aprovechar. Eso que vemos ahí es un biofiltro para tratar los efluentes domésticos de la vivienda. A ver, es integral, no es solamente la casa, digamos. Creo que todo esto fue el puntapié como para meterme en estas cosas, que te cuento que fue más difícil hacer una casa bioclimática de este tipo siendo ingeniero civil que no siéndolo. También porque uno tiene una formación y tiene muchos prejuicios, lógicamente, porque uno se va formando con determinados criterios y bueno, y empezar a ver las cosas de otra forma cuesta un poco más. Claro, claro. Fernando, gracias por el tiempo. Es un tema que para seguir indagando, obviamente, consultando, porque es una idea que ya lleva una buena trayectoria dentro de lo que vos venís narrando, pero a su vez es un proyecto que bien viene para estos tiempos cuando, bueno, hay algunos recursos que no aparecen, otros que son muy, muy costosos, en fin, es una idea que está ahí latente y como vos dijiste en su momento, mucha gente ya la va a ir incorporando, se va a ir sumando y sobre todo también a lo que vos señalabas, a lo que tiene que ver con la producción misma, ¿no? Te dejamos un abrazo, ¿sí? Lo vamos a continuar en otro momento porque esto nos llama mucho la atención y gracias por la predisposición porque hemos hablado años atrás, ya con otras funciones tuyas obviamente, ¿no? Dentro de lo que era la parte pública en la provincia, pero bueno, ahora te encontramos detrás de esto y bienvenido sea para conocer e indagar un poco más en esta historia. Y bueno, veremos qué pasa con los municipios que te han visitado allí, si van a incorporar esta idea y seguramente nos haremos eco de la misma. Te dejo un abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Y bueno, está ahí, cuando quieras, si no por estos lados, venís a conocer y recorrernos un poco. Dale, con gusto. Muchas gracias, ¿sí? Fernando Raffo dialogando con nosotros de esto que es una